En la mesa redonda que conducen Ileana Pineda y Gabriela Isa, titulada Reforma Político-Electoral, se contó con la presencia de José del Carmen Rodríguez Nares, analista jurídico y político, y de Ricardo León Carabeo, catedrático articulista, quienes abordaron el tema de la reelección. Aquí lo que comentaron. La reelección no es una figura ajena al sistema jurídico mexicano, ya existía. Punto 1, punto 2, la retomamos. La reelección, los puntos buenos, que debilitas la partidocracia. Ellos se la hicieron a modo. Metes la reelección, pero al mismo tiempo con la condicionante, un imperativo de disciplina sobre quien quiera reelegirse. Y es un imperativo de disciplina que va en relación a los partidos políticos. El punto es que ojalá hay que ver no se convierta eso en un fortalecimiento de la partidocracia que tanto daño le ha hecho al sistema político mexicano en partidos políticos como el Verde Ecologista y en fenómenos de herencia política donde el papá deja al hijo y luego al nieto y ahí se van. Yo considero que lo que hicieron los políticos en la Cámara de Diputados y Senadores fue servirse con la cuchara grande para ellos, porque al final de cuentas la gente va a votar a quien le pongas en la boleta. Y habría que ver cómo viene la ley secundaria, que es lo más importante. Ahorita la reforma constitucional es una hipótesis general, una tesis general, y hay que ver cómo va a venir esto en la reforma a la ley específica y los acuerdos que tome el nuevo Instituto Nacional Electoral para aplicar estas reglas. Un candidato que haya ganado una elección para poder ser postulado por otro partido político necesita renunciar al partido en el cual milita, cuando menos a la mitad del periodo constitucional para el que fue electo. Ejemplo, un presidente municipal electo en el proceso pasado tiene que renunciar este año a más tardar en junio para ser postulado por otro partido político, tomando en consideración que en el caso de Tabasco hay gente que ya se quiere ir al nuevo partido que se está formando y que algunos a lo mejor ya hicieron el brinco del chango precisamente para poder ser reelectos en el cargo por otro partido, porque además esos cargos pues traen seguro de vida, o sea, si pierdo llego y si gano llego. Morena, no quiero decir que no tenga el registro, me refiero a consolidación de partido político después de que cruce el umbral del 3% de los votos. O sea, que es la verdadera prueba de fuego. Es la verdadera prueba de fuego. Constituirte en partido político no. Y ahí lo que va a haber es una fragmentación, división, separación de lo que ha sido la izquierda los últimos años. El 3% afecta directamente al PRD en 10 estados del país. Lo que veríamos es la desaparición del PRD en algunos estados, a mí me parece, en esta lógica de que no llegas al 3%, y a lo mejor un movimiento emergente como Morena que sí logre aglutinar a diferentes corrientes. Y el primer punto de una buena democracia, y lo voy a poner en términos muy prácticos, Tabasco no puede tener democracia ni aspirar a ser un estado democrático si tiene 57% de su población en la pobreza. Cuando van ese tipo de votantes a las urnas, ¿sí?, no van a tener la misma capacidad de decisión que tiene una gente que no se preocupa por desayuno, comida y cena. Entonces, cuando va una gente con alguna dimensión de la pobreza al voto, pues obviamente llega en un plano de desventaja. Abordaron de igual forma el tema de la creación de una Fiscalía General. Ahora, para designar al procurador, cambia un tantito el sistema que lo propone el presidente, él pasa por el Senado, como viene actualmente, con algunos bemoles dándole un poquito más de participación al Senado en esta cuestión. No es una reforma tan trascendental. Habría que ver qué viene en la reforma secundaria, en la ley secundaria. Ojalá esta Procuraduría, esta nueva Fiscalía, que empezará en funciones, creo que hasta el 2018, ni siquiera será de manera inmediata, tenga mayores elementos para la investigación y persecución de delitos y ese tipo de cuestiones. Aunque tenemos que sacar de la reforma política el que la Procuraduría se convierta en una fiscalizadora de políticos, porque creo que quien tiene que fiscalizarlos realmente es el Instituto Nacional Electoral, que el Código Penal, o en este caso los delitos electorales, suban las penalidades para que realmente haya temor en la comisión de estos delitos. De nada sirve que tengan todas las facultades para investigar si al final salen bajo fianza, el delito tiene una pena de 1 año a 3 años, o sea, no tiene razón de ser, de dotarle mayores dientes a la Procuraduría si el castigo del delito no es lo suficientemente fuerte. Me llama la atención que sea de 9 años la designación del nuevo procurador.
Está bien que sea el Senado y está bien que lo proponga el Poder Ejecutivo y que en el rebote de que tú no lo haces y yo lo propongo, lo pueda designar el Senado o en su momento, ante la ausencia, lo pueda designar el presidente de la República. Lo del combate o la Fiscalía Anticorrupción está vinculada también a la parte de la ley anticorrupción de los contratos públicos. Es de aplaudirse cualquier ejercicio de combate a la corrupción. El meollo del asunto es que debieran entonces definir con mucha claridad el procedimiento de juicio político. Sobre la creación del Instituto Nacional Electoral, los panelistas comentaron que los consejeros electorales tendrán que ser aprobados por el Consejo General de este instituto. Los gobernadores son pequeños virreyes, a veces ejerciendo el poder de una manera autoritaria, y al margen, y tenías dos realidades, ¿no? La realidad federal que impulsaba la democracia y de repente tienes un gran número de estados del país donde no había ese fenómeno de la alternancia. ¿Por qué no había ese fenómeno de la alternancia? Porque los institutos electorales estaban a modo de los gobernadores y tienes estados que todavía van para 90 años gobernados por un solo partido y no conocen lo que es la alternancia. Pero siguen los institutos locales. Claro, pero con la intromisión. Incluso hasta en los órganos jurisdiccionales, los encargados de hacer la justicia electoral en los estados, van a tener que ser propuestas las ternas al Senado y aprobadas por el Senado. Los consejeros electorales de los estados, que serán 7 y que a nivel federal pasan a ser 11, van a tener que ser propuestos y aprobados por el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral. El INE se crea por venganza. Creo que los consejeros electorales del IFE agraviaron a todos los partidos y mordieron a la mano que los puso. Este IFE que termina fue un IFE que multó a todos, que en algunos casos se sobrepasó con las multas, se sobrepasó con las investigaciones, dejó de investigar otras cosas, hubieron ciertas acciones de los partidos políticos y militantes que no fueron sancionados, que fueron perdonados, y al final se volvieron muy protagónicos los consejeros del IFE. Entonces los partidos aprendieron que el poder lo tienen ellos, porque al final el IFE les multaba, le hacía, les quitaba, y había que desaparecerlo por eso. En cuanto a la reforma que establece que ahora los consejos locales o los institutos electorales locales van a ser a propuestas del Consejo General del nuevo instituto, yo creo que esta nueva forma o esta reforma puede generar alguna controversia constitucional con algún estado. Y estoy seguro que va a haber un estado que se va a ir a la controversia, y tengo mis dudas respecto a que esta reforma sí viola la soberanía de los estados. En Tabasco es muy claro que los órganos no te sirven si no los sabes manejar. O sea, hubo un partido que puso consejeros y al final no le funcionó y ganó otro partido. ¿Tenemos la lana para eso? Porque, bueno, le cambias el nombre, ya nada más. Para eso le subieron los impuestos, claro. ¿Qué cosa? O sea, digo, el país no está como para andar gastando nada más en la eso. credencialización. En promedio son 500 pesos cada credencial. Imagínate. Sí, claro. Y lo otro es el número de elecciones que va a manejar el INE a través de los convenios, si así lo habilita la ley general. Estaríamos hablando de arriba de 600 elecciones entre locales y federales que estuvieran armando. Las multas que pone el Instituto Electoral a los partidos, eso es una burla, porque la multa la pagan con dinero de nosotros mismos. En cambio, una reforma de trascendental hubiera sido, o debe de ser, porque se puede hacer en la reforma secundaria, donde el presidente del partido y el secretario de Finanzas y los candidatos, al momento de manejar recursos, tuvieran que garantizar mediante una fianza que en caso de que hubiera algún mal manejo, ellos pagaran con sus propios recursos a través de la fianza, y entonces sí se cuidaría más el manejo de los recursos. Para finalizar, se adentraron en el tema de un gobierno de coalición, donde afirman que para que exista el único que tiene la facultad para lograrlo es el presidente de la República. El gobierno de coalición es un llamado a misa. Es si el presidente quiere. Qué bárbaro. Y solamente va a querer en el caso de que, como fue en el caso de la elección de Calderón, que fue así por un narizazo, y aún así, si el presidente se la avienta solito en contra del Congreso y todo, puede gobernar sin ningún problema. En caso de que quiera irse un gobierno de coalición, al tener que pasar el programa de gobierno, los nombramientos por el Senado, lo complica, en lugar de facilitarlo, lo complica más. De tal manera que políticamente, si yo pacto con los partidos, tengo aparte que pactar con los diputados, con los senadores, y ese megapacto
solamente puede ser logrado con un presidente que tenga mucho oficio político, situación que cada vez vemos menos en los políticos que nos gobiernan. Entonces es muy difícil que se pueda llegar a un gobierno de coalición, dejó la política, ¿va? porque de alguna manera el presidente tendrá que ceder muchos de los espacios a la otra parte. O sea, esto ha sido siempre una añoranza de los partidos de izquierda, que quieren traer un esquema europeo que a lo mejor a nosotros no nos funciona, porque para que el gobierno de coalición se dé, debemos de ser cada uno responsables o corresponsables del ejercicio de gobierno. Yo me pregunto, en una hipótesis, si Andrés Manuel ganara el 2018, ¿haría un gobierno de coalición? Para que tengas el 50% de las mujeres efectivamente electas, habría que buscar otro mecanismo de participación. Inclusive muchos candidatos proponen que mi gabinete va a ser de 50% de mujeres. A ver, ¿y dónde las vas a ¿de tomar? dónde las vas a sacar, no? Entonces lo que primero habría que hacer es lo que en la ONU llaman el adelantamiento de la mujer. Creas los mecanismos y las estructuras a nivel institucional para hacer a las mujeres cada vez más competitivas, pero también es un fenómeno cultural. Habría que ver si la mujer realmente asume ese rol en su gran mayoría de participación, de ser el ama de casa, de ser la profesionista, de ser la política, etcétera, porque también implica un compromiso del género. Ahí, con esto quiero decirte que lo que quisiera meter en la reflexión es que si bien es el machismo una conducta reprobable en cualquier sentido, también lo es que muchas mujeres son los que lo fomentan. Yo creo que la coalición tiene dedicatoria y es para Andrés Manuel. Porque resulta que no operas la segunda vuelta en la reforma política, pero sí operas un gobierno de coalición, es decir, fomentas el bipartidismo. El PAN y el PRI se pueden amalgamar y pegarle más fuerte a la izquierda mexicana y se pierden los contrapesos políticos. Es una reforma a modo de ciertos grupos y de ciertos intereses que lo que trata de arrinconar es a eso que llamamos izquierda mexicana. Que esta reforma fue pactada dentro del marco del pacto donde estaban los partidos políticos, y Andrés, entre su enojo, no fue capaz de abrir un espacio de negociación para que se escuchara su voz y pudiera opinar. Entonces le dejaron la cancha libre a los partidos y todo está hecho a la medida para arrinconar, para que se repartan el pastel entre los que están ahorita manejando el país y que les va muy bien a ellos. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.